Continuamos con la proposición no de ley de los grupos parlamentarios socialista y vasco EAJ-PNV relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Para la presentación de la iniciativa intervienen por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV la señora Gorospe Lezcano. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en nombre del Grupo Vasco, permítanme que nuestras palabras en la defensa y en la presentación de la proposición no de ley se dirijan a las víctimas y a sus familias que durante tantas décadas han sufrido en silencio unos hechos tan dolorosos. Y para ellas, que sepan que estamos para acompañarles y que seguiremos trabajando hasta el final, hasta que se puedan esclarecer todos y cada uno de los hechos, siendo conscientes de que será difícil poder reparar el daño sufrido y un daño sufrido, además, en silencio. Las investigaciones son unas investigaciones delicadas por la naturaleza de los hechos que estamos hablando y son, además, unas investigaciones difíciles porque ha transcurrido mucho tiempo desde que estos hechos se transcurrieron. Estamos hablando de unos hechos verdaderamente dolorosos y que tienen fuertes consecuencias en el desarrollo, en la salud y en las vidas adultas de todas estas personas que, siendo menores, que siendo niñas, que siendo niños, que siendo adolescentes, han sufrido estos abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. El objeto de la proposición no de ley que hemos presentado de forma conjunta con el Partido Socialista, el objeto es esclarecer los hechos porque estas personas, las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer la verdad con datos veraces, reconocer y reparar, proteger y prevenir. Este tipo de hechos, todos y todas nosotros sabemos que generan una importantísima alarma social y que la sociedad en general nos está pidiendo que abordemos, que trabajemos y que se investiguen con rigor, con seriedad y con objetividad todos estos hechos. Otros países de nuestro entorno sociocultural ya lo han hecho. Se ha hecho en Estados Unidos, en Irlanda, en el Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Alemania, con distintas fórmulas, pero a nuestro juicio la fórmula que más éxito tiene es la de una comisión de expertos, una comisión independiente de expertos que esté fuera de esas diatribas políticas. Tenemos que conocer cuál es realmente la entidad de lo que estamos abordando, del problema en toda su dimensión, cuáles son las circunstancias que provocaron que se pudiera generar, que se pudieran dar todos estos casos, qué pasó para que se silenciara todo, quién lo hizo, a quién se hizo, por qué. Todos los porqués deben esclarecerse y, además, deben establecerse los mecanismos para reparar el daño causado, para proteger a las víctimas y, por supuesto, para prevenir que en el futuro nunca más vuelvan a darse este tipo de casos. Tenemos una cosa clara, que lo que nuestro grupo, no quiere es que sea una causa general contra ningún colectivo. Al igual que somos contundentes diciendo que la jerarquía de la Iglesia no estuvo a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de las circunstancias y no está, salvo en algunas cosas, en algunos casos locales que se ven brotes verdes, como ha sido en el caso de algunas de las diócesis en Euskadi, no ha estado a la altura, al igual que somos contundentes con esto y que decimos que tienen que hacer un análisis autocrítico de lo que ha pasado, que tienen que participar de forma activa en esclarecer los hechos
derechos, que tienen que acompañar a las víctimas y que tienen que asumir las responsabilidades de todo aquello que quede demostrado. Al igual que decimos esto, decimos que la Iglesia, al menos la Iglesia vasca que nosotros conocemos, ha hecho y sigue haciendo un importante trabajo por los colectivos desfavorecidos y por la infancia más vulnerable. Y algunos dirán, y ustedes desde el Grupo Popular han presentado una enmienda en la que dicen que se incorporen otra serie de abusos. Dirán, ¿y por qué no también otros abusos? Pues porque desde nuestro grupo parlamentario, desde el Grupo Vasco, defendemos que este hecho del que estamos debatiendo hoy, estos abusos en el seno de la Iglesia Católica, tienen suficiente entidad tanto por la dimensión que tiene, dimensión territorial, por el número de casos que se han dado, por el tiempo que ha transcurrido, por todos los años en los que se han provocado, tiene tantas que tiene suficiente entidad para que haya una línea de trabajo específica para esto. Pensamos que incorporar otro tipo de factores, otro tipo de variables que tendrán sus líneas de trabajo allí donde corresponda, podría desvirtuar el buen fin, el objeto, el buen interés de la iniciativa que les estamos preparando. Pensamos que la proposición no de ley que les estamos exponiendo, que ya es en realidad una enmienda transaccional entre dos proposiciones no de ley, la presentada por el Grupo Vasco y la presentada por el Partido Socialista, que busca una centralidad y centrar el objeto del debate de forma que puedan esclarecerse los hechos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que salga del pin, pan, pum de esta Cámara, de la guerra política de esta Cámara, porque lo que reclamamos, por lo que antes les exponía, porque son hechos muy delicados que deben abordarse con rigor, con objetividad y seriedad. Lamentablemente, en esta Cámara todas y todos sabemos que ese contexto necesario, ese ambiente no se da. Por eso pedimos que se cree esa comisión independiente liderada por el comisionado, porque lo que hacemos es sacar de la guerra política, pero no de la Cámara, porque el defensor del pueblo es el alto comisionado nombrado por esta Cámara para defender los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Por tanto, esa comisión de independientes constituida con expertos, con el liderazgo del alto comisionado, del defensor del pueblo, es también trabajo de esta Cámara. Además, irá presentando sus trabajos a medida que se vayan haciendo y presentará en este Pleno el fruto del trabajo y todos podremos participar en ese debate. Creemos que es un buen acuerdo, que es la centralidad, y pedimos que estemos, aunque haya llegado tarde, estemos a la altura de las circunstancias y sepamos atender la demanda y, de verdad, el reconocimiento que todas las víctimas y sus familias merecen, y también la sociedad en general. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Gorospe. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Calvo Pollato. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Tomo la palabra en nombre de mi grupo parlamentario. Como diputada socialista y feminista, nada me tendría fuera de las manifestaciones y de las mujeres y los hombres que en las calles están ahora mismo reivindicando la justa causa del feminismo, salvo mis obligaciones como diputada de esta Cámara. Más aún, tratándose del tema que nos ocupa en esta iniciativa como proposición no de ley que compartimos con el Grupo Parlamentario Vasco. Voy a no abundar en la línea trazada por la diputada Gorospe, que compartimos y que suscribimos en toda la argumentación. Voy a añadir algo más para dirigirme a sus señorías. Pocos asuntos, muy pocos asuntos en la política parlamentaria requieren que nos dirijamos absolutamente a todos
a todos y a cada uno de los miembros de la Cámara por el objeto que nos trae. Le he escuchado a una víctima decir que es experto en dolor, en sufrimiento. Se trata de poner a las víctimas por delante absolutamente de todo. Primero ellas y todo lo demás en función de ellas. En función de ellas, que sean expertos quienes las escuchen, porque iremos más rápido, dado que nuestro país está dando una respuesta lenta a un sufrimiento acumulado en muchos años. Los expertos, cuando escuchan, saben mucho mejor cómo poder dar respuesta a lo que nosotros luego convertiremos en un debate político para saber cada quien, en las legítimas posiciones diferentes que compartimos, qué suscribimos como respuestas a dar. Por eso, primero las víctimas, después los expertos y, en tercer lugar, la política. Como decía la señora Gorospe, al Grupo Parlamentario Vasco le agradecemos desde mi grupo que nos hayan dejado el cupo para ir más rápido. Como bien decía usted, señoría, vamos tarde. Y vamos tarde a un sufrimiento que ha tenido un doble calvario. Primero, el que supuso vivir lo que ellos han vivido y después el largo tiempo en silencio y sin respuesta. Estamos en unas condiciones de maduración del asunto. Otros países lo han abordado, lo han resuelto con diferentes fórmulas. Esas experiencias también nos pueden servir a nosotros. Estamos en un momento en el que la propia Iglesia Católica ha cambiado de posición y están dispuestos también a colaborar de alguna manera que le demandaremos muy estrictamente. Necesitamos que la Iglesia Católica nos ofrezca información para hacer lo que los organismos internacionales nos piden en materia de derechos humanos. Hablamos de menores y hablamos de derechos humanos. Primero, la verdad, después la justicia y, en tercer lugar, la reparación que las víctimas merecen. Se trata de utilizar la potencia del Estado, de sus tres poderes y de todas las administraciones públicas para lo que ellos llevan esperando largo tiempo. Planteamos una comisión que es de expertos independientes en la expertitud con la que van a trabajar, pero no es una comisión que esté fuera de los poderes públicos, del control y de la rigurosidad con la que se trabaja en los espacios públicos de nuestra democracia. Tenemos un Estado de Derecho con grandísimas obligaciones contraídas por los tratados internacionales que en materia de derechos humanos y de protección de los menores tenemos contraídas. Tenemos una obligación de empezar el principio del fin de esta lamentable y durísima situación. Señorías, y lo tenemos que hacer desde aquí, desde la sede de la soberanía popular de todos nuestros compatriotas. Nos han pedido que acordemos, que busquemos la unanimidad, que busquemos el encuentro entre nosotros para que ellos estén al margen de eso. Sabemos que en otros países han obtenido respuesta después de una batería de medidas que abarcan desde las políticas asistenciales, las sanitarias, incluidas las reformas jurídicas a las que nos tengamos que ver abocados. De hecho, el año 21 ya hicimos una que nos va a allanar el camino para impartir justicia, para que determinados gravísimos delitos no prescriban en tan corto plazo de tiempo y nadie esté fuera de la justicia implacable contra quienes se atreven, en la indefensión absoluta de la minoría de edad, de atropellar sus derechos y de, naturalmente, torcer su vida. Todos, imagino, espero, les hemos escuchado. Serán escuchados en la forma en que lo necesiten, de manera pública o privada, respetando su deseo. Esta es una situación que en cualquier otro país donde la han afrontado Estados Unidos, Irlanda, Francia lo está haciendo ahora mismo, Alemania, Portugal. En Portugal, a la cabeza de la escucha, está un experto en psiquiatría infantil, que es quien está escuchando. Señorías, créanme, este es el momento de la empatía, de la reparación y de la compasión por lo que ellos han pasado. Está en los marcos de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica. No es una causa general. No la podemos desvirtuar al tenebroso mundo y amplísimo mundo del atropello y de los abusos de los menores. Tenemos que focalizarnos en un asunto que heredamos del pasado, que va muy lento, que va tarde y que por esa razón no podemos demorar. Y tenemos que decir también a la sociedad a la que servimos
que la reparación de esta situación es un aviso extraordinario a una sociedad que no puede tocar a sus menores. Necesitamos que ese mensaje también sea un mensaje reforzado de todos nosotros, de todos quienes aquí, de la mejor manera posible, servimos a una sociedad que se alarma cuando piensa que estas víctimas están ahí sin reparación alguna. Señorías, desde mi grupo apelamos a todos y a cada uno de ustedes, a todos los grupos parlamentarios. Nos gustaría y seguiremos negociando que el jueves ese tablero respondiera de manera justa y de manera empática al dolor que escuchamos cuando las tenemos delante. Gracias. Muchas gracias, señora Calvo. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Señora presidenta, arratsalde on guztioi, buenas tardes. Mis primeras palabras por el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día que, más allá de celebrar lo que hasta ahora se ha conseguido gracias a la lucha feminista y al compromiso personal de muchas mujeres, es un día que pone encima de la mesa los retos de futuro y los derechos por conquistar que aún nos quedan. Y me gustaría lanzar un mensaje claro para reconocer el valor de lo imprescindible, de los cuidados, ese trabajo invisibilizado, no valorado y discriminado. Un mensaje claro para acabar con la discriminación mayúscula que están sufriendo las trabajadoras del hogar, exigiendo que el Estado ratifique y aplique ya el artículo 189 de la OIT y ponga fin a la situación de semiesclavitud que sufren las miles de mujeres trabajadoras del hogar. Así se pedía en la PNL que presentamos y que fue aprobada hace un mes en este Congreso. Seguimos esperando que el Gobierno cumpla con esa exigencia que no puede esperar ni un día más. Y hoy hablamos de otras invisibles, de otras silenciadas, las víctimas de los abusos de la Iglesia católica. Abusos silenciados durante décadas, aún siendo una realidad vivida por miles de personas durante su infancia y su adolescencia. Una realidad oculta, impune, pero que aún siendo sin duda en las vidas de quienes la han sufrido ha quedado grabado para siempre. Durante estos últimos meses, las víctimas han alzado su voz, le han puesto cara a esta terrible realidad, han relatado sus duras experiencias y han dejado a descubierto las décadas de impunidad. Un ejercicio de increíble valentía que, además de agradecer, estamos seguras que ayudarán a muchas más víctimas de estos abusos a superar su vergüenza, el estigma, el silencio al que durante décadas se les ha condenado. Ellas, las víctimas, han trasladado una demanda clara a este Parlamento y a los grupos políticos que lo componemos. Que se ponga fin al manto de impunidad que protege a la Iglesia y los responsables de estos abusos. Que se investigue y depure todo lo ocurrido. Que se aporte verdad, justicia y reparación. Respondiendo a esta realidad y escuchando lo que las víctimas de los abusos están demandando, diferentes grupos hemos presentado propuestas que, si bien han podido entenderse como disyuntivas, tienen mucho en común y es lo que queremos poner en valor. La mayoría pensamos que las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia son un grave problema de vulneración de los derechos de las y los menores.
También la mayoría compartimos que nos afecta a todos y todas como sociedad y que las personas víctimas del abuso en las instituciones dependientes de la Iglesia Católica tienen derecho a que se reconozca toda la verdad, se les reconozca como víctimas y se les proteja además de la debida reparación. Que compartamos todo esto tiene un gran valor. Partiendo de esta base común, resulta un imperativo crear una comisión que investigue y dé luz a lo que todavía algunos representantes de la Iglesia Católica se empeñan en ocultar, incluso en negar. Romper con el silencio y la impunidad que nos están pidiendo las víctimas, respetando también a quien desee preservar su intimidad. Eso también debe ser un elemento compartido. Por eso, nuestra máxima es y será respetar a todas ellas, a todas las víctimas y todas sus peticiones y necesidades. Señorías, unas necesitan intimidad, privacidad para relatar sus duras vivencias. Otras preferirán hacerlo de manera pública. Y todas otras necesitarán escuchar lo que ha pasado para poder reconocerse en ello y avanzar. Y creemos sinceramente que debemos respetarlas a todas ellas, ofreciéndoles todos los instrumentos que deseen. Por eso, queremos instar a todos los grupos a que no neguemos la voz a ninguna, que posibilitemos que todas puedan expresarse con libertad mediante las herramientas y espacios que consideren. Nos gustaría llegar a un acuerdo para darles voz a todas ellas, desde una comisión privada dirigida por el Defensor del Pueblo, pero también un espacio parlamentario público, una comisión no permanente específica, como planteamos en nuestra enmienda, para todas las víctimas que deseen relatar lo acontecido en la sociedad. No hay razón para no posibilitar ambas. Que las diferencias políticas, que los intereses partidistas ocultos y las razones con la Iglesia no tan ocultos no impidan respetar a todas las víctimas de abuso y sus deseos. Esperamos, señorías del PNV y PSOE, que no se les nieguen la opción de hacerlo públicamente a quienes así lo deseen y podamos alcanzar un acuerdo para hacerlo realidad. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea y Lozano. Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats. Todas sabemos y somos conscientes de la gran función social que realizan algunas instituciones eclesiásticas, como por ejemplo algunas parroquias de muchos municipios. Pero ello no es incompatible con reconocer que dentro de la Iglesia Católica se han producido muchos casos de abusos sexuales a menores durante décadas, como que también los poderes públicos han mirado para otro lado. Son las propias víctimas las que nos piden a nosotras, a sus representantes, que les ayudemos a dar luz y reparación a estas miles de víctimas afectadas por hechos tan graves que les han dejado secuelas importantes. Y nuestra obligación es darles respuestas e investigarlo. De la misma manera que también debemos investigar todos los casos de abusos y agresiones sexuales cometidos en el ámbito del deporte, del cine o de la política. En muchos países ha sido gracias a los medios de comunicación que han destapado todos o gran parte de los casos de pederastia en la Iglesia Católica, ya que las propias instituciones públicas no han hecho absolutamente nada. En España, oficialmente, casi no hay casos de pederastia, que junto con Italia y hasta hace poco Portugal son los que más los niegan. La propia Conferencia Episcopal Española los niega desde hace años y si reconoce alguno dice que son minoría. Y la realidad
es que el Estado tampoco nunca se ha preocupado por el tema. En otros países ha sido la misma Iglesia, el Gobierno o los tribunales los que han emprendido investigaciones al respecto. El resultado de la investigación independiente encargada por la Iglesia en Francia supone el mayor de los escándalos de abusos en la Iglesia desde que estalló en Estados Unidos en el 2002. Esta investigación ha contabilizado 216.000 víctimas y al menos 3.000 sacerdotes acusados. En España se desconoce la cifra total o real de casos, algunos recientes, no de hace tantos años, sino de algunos recientes. Y el diario El País ha realizado un buen trabajo en ese sentido, contabilizando a día de hoy y sacando a la luz 611 casos y 1.246 víctimas. Si analizamos cómo se están investigando los abusos y agresiones sexuales en la Iglesia católica en otros países, vemos, por ejemplo, que en Alemania hace años que se están investigando a través de una comisión de investigación impulsada por la Iglesia y que concluyó en el 2018 que más de 1.600 sacerdotes habían cometido agresiones sexuales contra 3.600 menores hasta el 2014. En Francia, como ya he comentado anteriormente, se impulsó una comisión de investigación a iniciativa de la Iglesia. En Portugal, recientemente, el pasado 11 de enero, la Conferencia Episcopal Portuguesa presentó una comisión de investigación independiente, también para investigar los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia católica portuguesa entre 1950 y 2022. En Polonia, a diferencia de otros países, la comisión que investiga los abusos sexuales en la Iglesia no está impulsada por las propias autoridades religiosas. Se trata de una comisión estatal, impulsada en el año 2020 por el propio Gobierno. Esta comisión ya ha presentado 55 informes a la Fiscalía polaca. Y, finalmente, en Cataluña, hace apenas unos días, los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, CUP y Comuns impulsamos la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña para conocer toda la verdad, depurando las responsabilidades y abrir un proceso de reparación a todas las víctimas de violencias sexuales. La PNL que nos trae aquí el Partido Nacionalista Vasco y PSOE está descafeinada. Está descafeinada porque no da respuesta a la principal demanda de las víctimas, que es dar publicidad a sus relatos. Las víctimas quieren poder explicar en primera persona qué fue lo que pasó, cómo se sintieron y cómo quieren ser reparadas. Por eso, nosotras, Euskal Herria Bildu y Unidas Podemos, hemos presentado una enmienda para dar respuesta a esas demandas, una comisión de la verdad y una subcomisión o comisión no permanente dentro de la Comisión de Justicia, porque no se trata, y acabo, presidente, de ponerse ninguna medalla ni hacer partidismo en un tema tan sensible como este, sino de escuchar y reparar a las víctimas, porque es una cuestión de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llora. Presidente, señorías, hoy quería empezar dirigiéndome a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que nos han acompañado durante estas semanas, para agradecerles
habernos marcado el camino. Gracias, José Luis, Leonor, Alejandro, Maribí, Manuel, Pepe, José, Ernesto, Antonio, Vicky, Betty, Pilar, Fernando, Marcos, Coldo, Miquel, Jesús y el resto. Gracias por vuestra paciencia, valentía, generosidad, por haber dado un paso al frente y haber perdido el miedo, por vuestra lección de coraje y compromiso. Muchas gracias de todo corazón. Durante este tiempo, de vosotros y vosotras hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que no hay nada más cruel que un adulto que, aprovechándose de vuestra confianza, abusa sexualmente de vosotros y vosotras. Hemos aprendido que estos delitos pueden haber prescrito para los tribunales, pero no en vuestra memoria. Vuestro dolor, vuestras heridas y secuelas no prescriben nunca. Son crímenes tan deleznables que su crueldad no solo os interpela a vosotros y a vosotras, también a nosotros y nosotras. Son un estigma imborrable de la historia de la humanidad. Esos crímenes tienen responsables, sus autores, pero también tienen encubridores, quienes han mirado a otro lado. La Iglesia hace tiempo que no está cumpliendo con aquello que está pidiendo el Papa. No ha abierto sus archivos, ha negado su responsabilidad y ha banalizado la gravedad de los hechos. Frente a esa actitud, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Estos hechos abominables no pueden quedar enterrados bajo los muros de las iglesias. Hay que abrir ventanas y puertas para hacer una auténtica investigación que logre 4 objetivos. El primero, conocer toda la verdad. El segundo, depurar responsabilidades. El tercero, hacer políticas públicas preventivas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Y el cuarto y último, reparar el dolor que se os ha causado a vosotras, las víctimas, y también reconoceros como tal. Hoy estamos un poquito más cerca de lograr ese objetivo. Y ese mérito no es nuestro, es vuestro y de los periodistas, como los periodistas del País, que hace tiempo sacaron a la luz este problema y nos interpelaron a los partidos de ámbito estatal. Y por eso nosotros, junto a Esquerra Republicana y Bildu, movimos ficha, pusimos sobre la mesa una propuesta. Pero no hay nada de lo que estar orgullosos. Al revés, creo que hoy es una oportunidad para pediros perdón a vosotros, las víctimas. Perdón porque el Estado, sus instituciones, este Congreso, llega tarde. Porque son muchos años de silencio, de inactividad. Perdón porque, además, no solo os hemos fallado, sino que hemos llegado tarde y mal. Nos habéis pedido que nos pusiéramos de acuerdo. Y estos días hemos dado un espectáculo lamentable. Habéis firmado un manifiesto donde pedíais que las 2 vías pudieran prosperar, la vía que nosotros defendemos y la vía que defiende el PNV y el Partido Socialista, el Defensor del Pueblo. Y esta mañana nuestra vía, de momento, ha fracasado. Nosotros hemos propuesto una enmienda para intentar llegar a ese acuerdo. Nosotros creemos que hace falta aprobar una ley. Hay que hacer un debate aquí que sirva para aprobar una ley que luego permita crear una auténtica comisión de la verdad, con poderes legislativos. Y eso no lo es el Defensor del Pueblo, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el propio Defensor del Pueblo. Hace años que se le ha interpelado para hacer esa investigación y siempre ha dado esa respuesta. Y es lo que ha dicho también el síndic de Greuges en Cataluña, que es el equivalente del Defensor del Pueblo allí. Ha dicho que no es suficiente, que no vale con el Defensor del Pueblo o con el síndic de Greuges, que tenemos que intervenir nosotros, que el protagonismo tiene que estar aquí y por eso nosotros proponemos que se haga una comisión parlamentaria para que podamos escuchar a los expertos y luego eso nos permita crear una ley, el marco jurídico que permita crear esa comisión de la verdad. Hay un riesgo que todo esto quede en nada y genere desengaño, desmovilización en la sociedad civil y que saquemos de la agenda pública el asunto para hacer un parche impotente. Creo que las víctimas, y termino, presidente, se merecen una solución efectiva y por eso nosotros hasta el final intentaremos llegar a ese acuerdo, porque las víctimas se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Señorías, en primer lugar, manifestamos nuestro cariño y solidaridad con todas las víctimas que sufren y han sufrido abusos y a quienes les apoyan diariamente. Para el Partido Popular, la protección y la defensa del interés del menor debe prevalecer siempre. Por ello, desde el partido reclamamos que se investiguen los hechos que afecten a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, y con independencia de la naturaleza física, jurídica, pública o privada del causante de los abusos y como recoge nuestra enmienda y además otros países han adoptado. Porque si investigamos unos abusos y otros no, en función de los motivos ideológicos, o si informamos de unos abusos y de otros no, lanzaríamos un mensaje de que hay víctimas de primera y de segunda, y eso, además de generar una sensación de impunidad para los autores, es un flaco favor a la lucha contra esa lacra. Por ello, en noviembre de 2021, solicitamos al Defensor del Pueblo que investigara los abusos a menores en centros dependientes de las administraciones autonómicas en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana ante la inacción del Gobierno y la negativa de la izquierda a aprobar una comisión de investigación. Hoy seguimos conociendo con horror, por el goteo de declaraciones de los 13 imputados, la forma tan ruin con la que se ocultaron los hechos porque el abusador era el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno socialista. Señorías, no podemos entender, después de haber escuchado a las proponentes de la iniciativa, que no tengan en cuenta nuestra propuesta, es decir, el que se investigue a todas las víctimas de abusos. Y no hay actitud para nosotros más deleznable que cuando las administraciones públicas y los gobiernos responsables guardan un cómplice y atronador silencio. Una vez más queda en evidencia el doble rasero habitual de la izquierda, que es el sectarismo. Pero valoramos positivamente que la Conferencia Episcopal haya dado un paso en la transparencia y reparación de las víctimas y que, además de las acciones que ya venía desarrollando, haya encargado una auditoría externa e independiente a un prestigioso despacho de abogados que colaborará con el Defensor del Pueblo, como así se ha publicado. Es decir, un paso más iniciado en 2001 con la aprobación de su primera normativa, abriendo en la diócesis e instituciones religiosas oficinas para la protección de menores y la presentación de denuncias, independientemente de la fecha de comisión de los hechos. Señorías, hay que reparar a las víctimas por el daño causado y aplicar las medidas necesarias para que no se repitan. Y frente a la creencia de que estas denuncias dañan a la Iglesia, ella misma ha admitido que lo que realmente le perjudica es la falta de transparencia, el ocultamiento y la desconfianza hacia las víctimas, justo lo que practican las administraciones de Baleares y de la Comunidad Valenciana cuando lo único que les preocupa es proteger a los abusadores por sus vínculos políticos, ideológicos o conyugales, y el ejemplo más deleznable lo tenemos en Mónica Oltra. Pues bien, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos la Defensoría un instrumento válido para la investigación de estos casos, tal y como hicimos nosotros al pedir que fueran investigados los casos de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Confiemos en que se elija a profesionales de reconocido prestigio e independencia y especialistas en la materia para conformar la comisión que sirva realmente para reparar a las víctimas y poner fin a los abusos. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, esperamos que, además de ser aplicables a la Iglesia, también lo sean para los poderes públicos y en todos los ámbitos que se produzca un abuso. Como señala ANAR, es en el entorno más cercano, es decir, el de la familia y el de la práctica del deporte, donde se produce el mayor número de abusos. En cuanto a la investigación y la información, deberían extenderse
con rigor a todos los ámbitos, insistimos, por lo que también esperamos que las conclusiones de las investigaciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo en Baleares y en la Comunidad Valenciana sirvan para fortalecer las medidas de protección a los niños y niñas adolescentes a los que algunos de sus representantes les han fallado. Señorías, y con esto termino, estamos ante una realidad muy compleja, con muchos aspectos que deben quedar fuera del sectarismo ideológico. Nuestro objetivo debe ser dar voz, pero eso sí, incrementar los mecanismos de protección y reparación de todas y cada una de las víctimas y, finalmente, llevar a cabo cuantas medidas de prevención y detección de estas conductas execrables sean necesarias para impedir que se produzcan. En ello estará siempre el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, vaya por delante que por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos vamos a votar a favor de su iniciativa. Supongo que a nadie le sorprenderá, puesto que los liberales somos prácticamente el único grupo de esta Cámara que apoyamos siempre y en todo caso que se investigue, se juzgue y se condene cualquier delito de abuso sexual, ya sea en centros de menores tutelados en Baleares y Valencia, la Comunidad de Madrid o en el entorno de la Iglesia. Desde Ciudadanos lo que vemos es la importancia de la defensa de las víctimas. Ponemos por encima a las víctimas en todo momento. Tratamos de aplicar la misma coherencia que si nos imponemos a la hora de abordar cualquier otra iniciativa, más que si cabe en este caso tan doloroso y repugnante realmente, fijarnos única y exclusivamente en el qué, sin mirar al quién. Los escándalos, los abusos sexuales que se cometen contra mujeres y niños, las víctimas en estos casos deben ser las verdaderas protagonistas, es el gran drama. Ellas deben estar en el centro y ser el fin de nuestra acción política, sin fijarnos en el quién y sin utilizar su dolor para atacar al adversario político o a una institución con millones de fieles en nuestro país. Quien la ha hecho, que la pague, que se investigue, que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han cometido cualquier tipo de delito. Esta es la posición de Ciudadanos. Quienes somos desde Ciudadanos pedimos que se investiguen los abusos sexuales a menores en el entorno de la Iglesia y no entendemos cómo por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Podemos callen y rechacen comisiones de investigación sobre los abusos sexuales a menores tuteladas por los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, que lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. De hecho, se nos rechazó por parte de la ministra Belarra la solicitud de una comparecencia donde Ciudadanos lo que queríamos era exponer un problema que creemos estructural. Algo falla en los centros, pero es que a veces nos gusta mucho mirarnos al ombligo y no buscar soluciones reales cuando hay que buscar datos, objetivar cuál sería un cambio en las estrategias de trabajo, proteger realmente a los menores. Entonces decimos que no es mi competencia. Si no es nuestra competencia el mirar una obligación estatal que tiene nuestro Estado de proteger a todos los menores y principalmente a los que están bajo su responsabilidad, ¿para qué estamos aquí, señorías? Esta es la pregunta que a veces me hago. Nosotros, claro que vamos a votar a favor de esta iniciativa, por respeto a las víctimas, por coherencia y por conciencia. Pero, además de eso, quiero hacer alguna referencia.
es que tenemos una ley, la Ley de Infancia, y quiero recordar cuál es nuestro compromiso con ella. Es que obliga a los poderes públicos a adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos como los que se presentan en esta PLL y establecer los oportunos mecanismos de compensación para las víctimas de estos actos infames. Seamos consecuentes todos con esa legislación. Y, además de ello, independientemente de las creencias religiosas de los diputados y senadores que se representan a la ciudadanía en las Cortes Generales, esta cuestión no trata de dogmas o creencias que legítimamente todos tenemos y cada uno de nosotros tenemos a un nivel individual. Los hechos que ahora se discuten afectan a los derechos, deberes y libertades de las personas, cimientos de nuestro sistema político al margen de las convicciones morales. Con eso me dirijo directamente al Grupo Parlamentario Popular y a Vox. Las convicciones que todos y cada uno de nosotros procesamos no deben ser un elemento que nos sirva como excusa para que nos impidan ejercer nuestra labor como representantes del pueblo. No debemos olvidar cuál es nuestra labor. Señorías del PP y de Vox, algunos de ustedes me aplaudieron, creo que con cierta ironía, cuando en este hemiciclo defendí frente al Gobierno que se estaba diferenciando a menores en función de si perdían o si la agresión la había recibido el padre por parte del padre o de la madre. Creo que ahí había una razón de discriminación que ustedes compartían. No se puede discriminar a los menores. Si no se puede discriminar a los menores de cara a la pensión de orfandad y a facilitársela, claramente no debe haber discriminación tampoco en este caso, dependiendo de quiénes hayan abusado de ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que proteger a las víctimas, que hay que proteger a los menores, menores que reciben abusos, vengan de quienes vengan. Y ahí nadie de esta Cámara debería ponerse de perfil, ni un lado ni otro. Ni un lado ni otro. Dependiendo de la institución, da lo mismo. Lo que tenemos que hacer es hacer mejor nuestro país. Y lo haremos muchísimo mejor si somos capaces de proteger como merecen a los menores. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.